Érase una vez una joven pero valiente cigüeña que pese a su juventud se aventuró a emprender un largo viaje y cumplir con su primera tarea, llevar una preciosa niña a los brazos de su mamá. Espera, Alberto. Este cuento tiene mucho tiempo que cambió. Hace mucho que nuestros estudiantes están más que claros que los bebés no llegan por la cigüeña. Biológicamente hablando, existen 3 funciones vitales sin las cuales no existiría la vida. Nutrición, que como ya vimos es el proceso de incorporar los nutrientes necesarios para vivir. Relación, que es la interacción del individuo con su medio. Y reproducción, que es la acción de garantizar la perpetuación de la especie. Hoy estaremos hablando de esta última, cómo sucede, cuáles factores intervienen y la responsabilidad que lleva consigo. Quédate con nosotros el día de hoy. Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. En el día de hoy tenemos un contenido súper interesante, pero no podemos iniciar sin retroalimentar lo trabajado en la clase anterior, ya que estamos trabajando los sistemas y como hemos dicho, el cuerpo es una máquina que trabaja en perfecta armonía. Recapitulemos juntos. Conversamos sobre el sistema excretor, su importancia y cómo funciona el mismo. Hicimos una práctica para conocer cómo el riñón hace su trabajo tan importante y conocimos otros órganos que ayudan a la excreción, como el sistema digestivo, al liberar los restos en forma de heces, el sistema respiratorio a través de la tos y así también el sudor y otras vías que liberan nuestro cuerpo de cosas que ya no necesitamos. También conversamos sobre el sistema inmunológico y de lo bien que nos sentimos al saber que este nos cuida de las enfermedades. Saber cómo tenemos millones de células dispuestas a morir por cuidarnos. Siento que me aman muchísimo, Pevens. Aprendimos la manera tan peculiar de defenderse del cuerpo y las ventajas de mantener en óptimas condiciones nuestro sistema inmunológico para poder evitar enfermedades y virus como el COVID-19. ¿Estás listo para iniciar por el fantástico mundo del conocimiento? Pues empecemos. Una de las características fundamentales de los seres vivos es la capacidad de reproducirse, de generar nuevos seres vivos con iguales características a ellos. Las estrategias y estructuras que emplean los seres vivos para cumplir con la función de reproducción son diversas. Así es posible encontrar especies con reproducción sexual que producen una enorme cantidad de huevos, como la mayoría de los peces, con el fin de asegurarse de que algunos lleguen a ser adultos. Otras especies, como la ballena, generan una única cría por cada etapa reproductiva, a la que cuidan intensamente por largos periodos de tiempo. Esto disminuye las posibilidades de muerte y aumenta las posibilidades de continuidad de la especie. Muchas plantas, además de reproducirse sexualmente, se reproducen asexualmente, mediante brotes, tallos rastreros, raíces subterráneas, entre otras. Algunos organismos pueden regenerar partes perdidas del cuerpo, como las estrellas de mar, y otras se dividen asexualmente numerosas veces, originando una gran cantidad de descendientes. Como expresamos anteriormente, hoy trataremos sobre el sistema reproductor y para ello iniciamos conceptualizando. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas, es decir, la manera de que podemos mantener las especies. Las modalidades básicas de reproducción se agrupan en 2 tipos, que reciben los nombres de reproducción sexual y reproducción asexual. Reproducción asexual. La reproducción asexual está relacionada con mecanismos de división mitótica. La reproducción asexual se caracteriza por la presencia de un único progenitor, el que en parte o en su totalidad se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética. En este tipo de reproducción no intervienen células sexuales o gametos y casi no existen diferencias entre los progenitores y sus descendientes. Las ocasionales diferencias son causadas por mutaciones. En la reproducción asexual, un solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en 2 células hijas que son genéticamente idénticas.
En general, es la formación de un nuevo individuo a partir de células maternas, sin que exista la meiosis, es decir, la formación de gametos o fecundación. No hay, por lo tanto, intercambio de material genético, es decir, ADN. El ser vivo progenitor respeta las características y cualidades de sus progenitores. ¿Qué pasaría si los seres humanos tuviésemos reproducción asexual? ¿Imaginas este salón lleno de bebés? Sería algo así. Organismos exactamente iguales en todos los sentidos a su progenitor y solo necesitando partición celular. Por suerte, no es así, ya que tenemos reproducción sexual. En la reproducción sexual, la información genética de los descendientes está conformada por el aporte genético de ambos progenitores, mediante la función de las células sexuales o gametos. Es decir, la reproducción sexual es la fuente de la variabilidad genética. La reproducción sexual necesita la interacción de un cromosoma, es decir, que necesita tantos gametos masculinos como femeninos, o dos individuos siendo de sexos diferentes. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y, por lo tanto, serán genéticamente distintos a ellos, ya que, como vimos anteriormente, la combinación genética es única en cada ser vivo. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos complejos. En este tipo de reproducción participan dos células haploides originadas por la meiosis, los gametos que se unirán durante la fecundación. En este tipo de reproducción, el resultado dependerá de la combinación genética, que tratamos hace algunas clases. ¿Lo recuerdan? Pues veámoslos de nuevo. Si nuestro cuerpo es el fruto de la unión solo de dos células, es decir, el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre, ¿cómo es posible que tengamos tantos tipos de células diferentes que llevan a cabo distintas funciones? La respuesta vuelve a estar en el ADN. El genoma contiene la información necesaria para dar lugar a las células con funciones tan diferentes como las de una neurona o las células musculares. Incluso tiene la información que determina nuestro sexo. En la especie humana, el número de cromosomas es de 46. En cada célula tenemos 46 cromosomas, de los cuales 44 son autosómicos, es decir, cromosomas no sexuales, y solo 2 que sí lo son. El conjunto de los 46 cromosomas es lo que llamamos genoma humano. Los cromosomas sexuales son los cromosomas X y Y. Ellos determinan el sexo de la persona, es decir, masculino o femenino. Las mujeres tienen dos cromosomas X, XX, siendo uno de los cromosomas X proveniente del padre y el otro cromosoma X proveniente de la madre. Los varones tienen un cromosoma X proveniente de su madre y un cromosoma Y proveniente de su padre. En conjunto forman XY. Las madres solamente pueden contribuir con un cromosoma X, ya sea a su hijo o a su hija. Es importante destacar que el sexo del niño lo determina el padre. Los cromosomas restantes, pares, del 1 al 22, se denominan cromosomas autosómicos y contienen el resto de su información genética, como por ejemplo el color de los ojos, de piel, la estatura, la forma de la cara, hasta los gestos y los gustos. Como pudimos ver en el video, la reproducción humana depende 50% de la madre y 50% del padre. Pero, ¿cómo nuestro cuerpo realiza estas maravillosas sucesiones? Veamos. Los seres humanos, al igual que otros organismos, pasan algunas de sus características a la siguiente generación. Lo hacemos a través de nuestros genes, los transmisores especiales de rasgos humanos. Los genes que los padres transmiten son los que hacen que esos niños se parezcan a otras personas de la familia, pero también que cada niño sea único. Esos genes provienen del espermatozoide masculino y del óvulo femenino. Estos últimos son posibles gracias a nuestros aparatos reproductores. El aparato o sistema reproductor, tanto masculino como femenino, es un conjunto de diferentes órganos encargado de la función vital de la reproducción. La condición de función vital es debida no a un solo individuo, sino al conjunto de la especie. Un individuo puede no tener hijos y no se muere por eso, pero si ningún individuo de la especie tuviera hijos, la especie desaparecería. Por eso es una función vital.
Y como su importancia es tan alta, vamos a conocer los aparatos responsables de tan crucial función: el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. ¿Estás listo? Pues empecemos. Sistema reproductor femenino. El aparato genital femenino está compuesto por partes externas que son la vulva, que incluye los labios mayores y menores, las partes internas que son el útero, que alberga el feto en desarrollo, produce secreciones vaginales y uterinas y traslada el semen a las trompas uterinas o de falopio, los ovarios, que producen los ovocitos o gametos femeninos, y la vagina. La vagina está unida al útero a través de la cervix, mientras que el útero está unido a los ovarios vía las trompas uterinas. La trompa de falopio y el ovario están próximos pero no pegadas. Se encuentran unidos por un ligamento, pero las trompas tienen cierta capacidad de movimiento para poder captar el óvulo que se expulsa a la cavidad abdominal. Además, estas estructuras no están en plano, tienen forma de C, de manera que los ovarios quedan por delante del útero. Si te ha resultado interesante, ¿qué tal si ahora conocemos el aparato reproductor masculino? El aparato reproductor masculino es el encargado de garantizar la reproducción en la mayor parte de los varones. Está formado por órganos internos y órganos externos. Los principales órganos externos son los testículos, el epididimo y el pene. Los testículos se alojan en el escroto o saco escrotal, formando un conjunto de envolturas que lo cubren y lo alojan. Las estructuras internas son los conductos deferentes y las glándulas accesorias, que incluyen la próstata y las glándulas purvorrectales. Los testículos producen espermatozoides y liberan a la sangre hormonas sexuales masculinas llamadas testosterona. Un sistema de conductos que incluye el epididimo y los conductos deferentes almacenan los espermatozoides y los conducen al exterior a través del pene. En el transcurso de las relaciones sexuales se produce la eyaculación, que consiste en la liberación de líquido seminal o semen. El semen está compuesto por los espermatozoides producidos por los testículos y diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorias. Hablemos de menstruación. La menstruación, también llamada menorrea, período o regla, es la expulsión de sangre y mucosa que experimentan algunas hembras mamíferas desde el endometrio y hacia la vagina durante un promedio de entre 3 y 7 días. Esto ocurre cuando el óvulo, que se expulsa del ovario para ser fecundado, no se fertiliza. Es como si prepararas todo para recibir un invitado y simplemente no llega. Pues no queda más que recoger la mesa servida y desechar. La primera menstruación, llamada menarquia, suele ocurrir entre los 12 y los 15 años de edad. Hay mucho que aprender sobre la menstruación, que también se le llama la regla o la luna en el lenguaje coloquial. En la menstruación se produce el sangrado vaginal fruto de la decamación de la capa funcional del endometrio. Este sangrado fisiológico es consecuencia de la brusca caída de los niveles de las hormonas ováricas, que ocurre si no se ha producido la implantación de un blastocito. La menstruación forma parte del ciclo sexual femenino, el cual prepara el cuerpo de la mujer cada mes para un posible embarazo. Un ciclo se cuenta desde el primer día de una menstruación hasta el primer día de la siguiente. El ciclo menstrual promedio tiene una duración de 28 días. Los ciclos pueden oscilar entre 21 a 35 días en las mujeres adultas y de 21 a 45 en las jóvenes. Queremos que entiendas que es algo normal y forma parte de nuestra vida diaria. Quizás en algún momento puedas experimentar dolor por el desprendimiento del endometrio del útero, cambios de humor por el desnivel de hormonas y algunas erupciones cutáneas, pero nada de eso debe sorprenderte. Debemos aprender a vivir con nuestra señal de feminidad y no tiene por qué avergonzarnos. El mercado ofrece diversidad de toallas sanitarias y tampones para que esos días sean más llevaderos. Encuentra con la que te sientas más cómoda y evita esfuerzos innecesarios en esos días. Muchos datos interesantes, ¿verdad? Ya sé que sí, pero vamos a ver qué tanto vamos aprendiendo. Vamos a hacer esta actividad con ayuda de ustedes desde casa. Para ello vamos a necesitar hojas en blanco, lapicero. Vamos a presentar las distintas partes que componen el sistema reproductor. Deberás ubicar a quién pertenece, si es femenino o masculino. Nosotros jugaremos contigo desde acá. Te daremos 10 segundos para que te prepares.
e iniciemos. ¿Listos? Pues iniciamos. Vulva, vulva, pene, pene, escroto, escroto, vagina, vagina, ovarios, ovarios, espermatozoide, espermatozoide, óvulo, óvulo, próstata, próstata, clítoris, clítoris y testículos, testículos. Vamos a jugar. Si menciona la palabra, debes colocar del lado femenino una F y del lado masculino, pues una M. Excelente. Vamos a validar nuestro trabajo. Toma notas desde casa. Femenino, vulva, vagina, ovarios, óvulo, clítoris. Te repito nuevamente. Vulva, vagina, ovarios, óvulo, clítoris. Masculino, pene, escroto, espermatozoide, próstata y testículos. Te repito nuevamente. Pene, escroto, espermatozoide, próstata y testículos. Excelente. Ya sabemos los órganos responsables de la continuidad de la especie. Pero, ¿cómo se da el proceso reproductivo? Ven que te contamos. La reproducción humana. ¿Cómo sucede? Durante el proceso reproductivo, el óvulo no es un recipiente pasivo, sino un participante activo en la fecundación. Libera determinadas moléculas que son esenciales para guiar al esperma, que permiten que la superficie del óvulo se una a la superficie del espermatozoide. El óvulo puede entonces absorber el espermatozoide y puede comenzar la fecundación. La fecundación ocurre típicamente en los oviductos, pero también puede ocurrir en el propio útero. Un cigoto se dividirá a lo largo de suficientes generaciones de células para formar un plastocito, que se implantará en la pared del útero, donde comenzarán los procesos de embriogénesis y morfogénesis. Cuando se haya desarrollado lo suficiente para poder sobrevivir fuera del útero, la cervix se dilata y las contracciones se propagan al feto por el canal del parto, que es la vagina. Los óvulos son más grandes que los espermatozoides y terminan de formarse para cuando una persona nace. Aproximadamente cada mes, la ovogénesis hace que un óvulo maduro sea enviado por la trompa uterina unida a su ovario en anticipación de la fecundación. Si no es fecundado, este óvulo será descartado fuera del aparato reproductor femenino a través de la menstruación. Después de la fecundación del huevo u óvulo, llamado en este momento cigoto, se presenta una serie de divisiones mitóticas, partes del desarrollo embrionario, culminando con la formación del embrión. El embrión presenta 3 capas germinales, llamadas ectodermo, endodermo y mesodermo, de las cuales se originarán los distintos órganos del cuerpo. El embarazo o gravidez de grávido, y ese del latín gravidus, es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. En cuanto a los cambios significativos fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer, encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En la especie humana, las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países no desarrollados. El embarazo humano dura entre 38 a 40 semanas a partir de la fecundación, aproximadamente unos 9 meses. Teniendo en cuenta que la variación que se da en relación a la duración del embarazo, es más preciso decir que la duración del embarazo suele durar entre 37 y 42, ya que solamente el 4% de las mujeres dan a luz en la fecha predicha mediante la regla de Naegeli. Si el bebé nace antes de las 37 semanas, se considera un parto prematuro, y si nace después de las 42, se considera un parto posttérmino.
El primer trimestre es el de mayor riesgo. El inicio del tercer trimestre se considera el punto de viabilidad del feto, es decir, el momento a partir del cual puede sobrevivir fuera del útero. Excelente. Qué interesante y maravilloso es nuestro cuerpo. Así es, Pevens. ¿Te parece si evaluamos ahora mismo qué tanto están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Están listos? Me parece fantástico. El juego se llama Orden Lógico. Vamos a presentar un cuadro con distintos eventos que ocurren para que el proceso reproductivo se lleve a cabo. Vamos a enlistar y luego ordenar según consideremos. ¿Están listos? Pues iniciemos. Fecundación. Fecundación. Menarquia. Menarquia. Parto. Parto. Gestación o embarazo. Gestación o embarazo. Implantación. Toma nota de que vamos a ordenar. Número 1, menarquia. Excelente. Se conoce así a la primera menstruación y es el indicador de que la mujer está sexualmente madura. Número 2, fecundación. Es cuando un espermatozoide o unos logran atravesar la barrera protectora del óvulo. Número 3, implantación. Es el recorrido del óvulo fecundado hasta el útero donde crece. Número 4, gestación o embarazo. Es el tiempo de formación y crecimiento y madurez de los órganos del nuevo ser. Número 5, parto. Es la culminación del embarazo y representa el inicio en el mundo exterior de una nueva vida. Excelente. Esperamos que hayan logrado completar esta actividad de manera correcta. Así es. Conocimos los procesos que deben llevarse a cabo, pero hay factores que no pueden pasar por alto. Cada paso representa riesgos porque estamos hablando de la vida humana. Así es, por lo que hay datos que son importantes que conozcamos. Aquí le dejamos unos de los más relevantes. La República Dominicana ocupa el 5º lugar en embarazos de niñas y adolescentes entre los países de América Latina y el Caribe. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, en Hogar 2009, un 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el país ha estado embarazada. Las tasas más altas se observan en las provincias de Azua, con 36.9%, y Pedernales, 35.1%. El embarazo a temprana edad afecta la salud de las adolescentes, pues aumenta los riesgos de complicaciones en el embarazo y en el parto que puede conducir a la muerte, debido a los aspectos de inmadurez fisiológica y emocional de las madres. El embarazo a edad temprana es una de las principales causas de deserción escolar entre las adolescentes. Existe un fuerte vínculo entre la pobreza y el embarazo a temprana edad, pues este es más frecuente entre adolescentes pobres y con menor educación. Es posible evitar los embarazos a temprana edad y lograrlo es responsabilidad de todos y todas. ¿Te ha resultado interesante la clase del día de hoy? Pues aprendimos la composición estructural y funcional de nuestros aparatos responsables de permitir una de las funciones más importantes de los seres vivos, que permite nuestra perpetuidad, es decir, que cada vez seamos más. A esta función se le llama reproducción, la cual es posible a través de nuestros aparatos reproductores tanto femenino como masculino. Por otro lado, conocimos las diferencias entre el proceso de reproducción asexual y sexual. Descubrimos que la reproducción asexual es característica de las bacterias y algunas plantas, mientras que la reproducción sexual ocurre en las plantas y los animales, comúnmente en los organismos pluricelulares, con el fin de procrear nuevos seres vivos, como la descendencia. También aprendimos cómo ocurre el proceso de gestación hasta crear un individuo capaz de realizar las funciones básicas, como son nutrición, relación y reproducción. Te invitamos a seguir investigando sobre nuestros aparatos reproductores en libros, revistas e internet. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con los profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. Recuerda que aprendemos desde casa. Preservando la salud. Hasta luego. Bye.